Entonces, ya di inicio a la grabación de la sesión. Voy a compartir pantalla y por favor me avisan si ven la presentación. ¿Están viendo mi presentación ahí? ¿Me confirman, por favor? Es que no alcanzo a ver. Sí, señora, sí se ve bien, gracias. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias, Sofía. Bueno, queridos estudiantes, Sí, entonces profe. hoy nos encontramos para el desarrollo de nuestra segunda web conferencia del curso Empresas Asociativas en el contexto local y global. Esta web estaba programada para la semana pasada, pero esperé 20 minuticos y no se unieron. Entonces, generalmente yo las reprogramo para tener asistencia de estudiantes. La idea es que asistan todos, pero veo que no, no pueden unirse. Entonces, recordarles, estimados estudiantes, que en estas sesiones de webconferencia, lo que nosotros hacemos es revisar los aspectos teóricos de la fase que vamos a desarrollar. En este caso, con ustedes vamos a abordar la segunda parte del proyecto, que es ya el árbol de objetivos. ¿Sí? En la primera parte ustedes hicieron el árbol problema, donde identificaron la problemática de sus territorios, y en esta segunda fase es ya pues dar solución a esas problemáticas. Quiero por favor que me recuerde cada uno, si no están en el mismo grupo, cuál es el proyecto que ustedes están trabajando. Marco Fidel, ¿qué proyecto es el que ustedes están trabajando? ¿Me recuerdas? Buenas tardes. Estamos Ok. trabajando estamos trabajando los dos, los tres, y estamos la compañera en el, como te dijera, en el conversatorio pasado, Ujú. manifestó que tenía un trabajo muy adelantado porque nosotros hicimos un equipo y cada Sí. uno traía una propuesta. Entonces, la propuesta de la compañera tiene que ver con algo así como un trabajo de empoderamiento y reconocimiento de la diversidad en un municipio. Y bueno, LGTBI, y creo que parece, ustedes van a trabajar con esa población. sí, correcto. Entonces, la compañera es la que más argumentos tiene con eso, porque uno puede narrar la parte teórica, pero ella es la que más está empoderada. Nosotros planteamos cada uno, que somos tres compañeros, cuatro compañeros. Cada uno planteó una posibilidad y en buen consenso pues llegamos a que avanzáramos con lo que la compañera ya tenía, digamos, plasmado. Sí, Entonces, si perfecto, la se llama. compañera Mónica nos colabora, muchas gracias. Mónica está contigo en el mismo grupo. Sí, señora. Bueno, Mónica, te escuchamos. Mónica, Hola, profe, ¿me escuchan? sí, te escuchamos bien. Pues, profe, yo me encuentro en el mismo grupo con el compañero Marco Fidel. Ujú, Estamos actualmente trabajando con la población LG del municipio de Cajicá. ujú. Y pues la verdad, la compañera Angélica es la que tiene más adelantado el proyecto. Angélica, pero Angélica no se conectó. Bueno, entonces, ustedes plantearon, ¿recuerdan la problemática que plantearon? Es que yo ya no me acuerdo bien de cada una Voy a ver de si sus yo lo proyectos. tengo aquí abierto. Voy a ver si está abierto. Sí, Estoy mirando a ver si pronto tan... No sé, Mónica, si pronto tú lo tengas también en archivo. Yo estoy aquí mirando. Empresas asociativas, la tarea de diseño. Anexo, cronograma de actividades. esa es la segunda parte. Es la tarea 3, ¿cierto? Sí, vamos, quiero que miremos la tarea 2, el Ah, el documento que análisis. entregaron en la tarea 2. Ah, el análisis, correcto. A Sí, ver si ya lo envió, lo compartió. Es que no me acuerdo si lo compartió. Ah, sí, tarea 3. Tenemos un anexo.
Hay dos anexos. En la Ah, tarea 3 hay dos anexos. trabajo colaborativo. Anexos de fortalezas y oportunidades. Ese es el que necesitamos leer. Que me digas Fortalezas, cuál es la problemática. fortalezas y ya, estoy abriendo aquí. Ya. Ah, pero no es la teoría, no es el formato nomás. Eh, sí, sí es este, sí, discúlpame. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, te estamos escuchando. Ok, la compañera entonces, o sea, Sí, trabajamos lo que ya compañero. adelantado, fortalezas y Ujú, oportunidades de la empresa asociativa. Entonces, ujú, Mesa Comunitaria LGTBIQ y más de Cajicá. ajá, Fortalezas, articulación institucional y reconocimiento oficial. La Mesa Comunitaria LGTBIQ y más de Cajicá tiene vínculos con entidades locales como la Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Dirección de Mujer y Género, etcétera. Esto le da legitimidad frente a la comunidad y ante los tomadores de decisiones, permite acceso a recursos, participación en políticas públicas, convocatorias municipales, etcétera. Presenta un ejemplo, o sea, un ejemplo, participaron en la primera feria de empleo y emprendimiento con enfoque diferencial organizada por la alcaldía. Capacidad de movilización cultural, de sensibilidad y de formación. La mesa comunitaria organizó actividades culturales, artísticas, murales, talleres, jornadas de sensibilización sobre derechos humanos, lenguaje inclusivo, prevención de discriminación, etcétera. Esa capacidad le permite conectar con la población, generar conciencia, visibilidad, lo cual fortalece su influencia. Tiene también iniciativas de emprendimiento y visibilizarían economías para las personas LGTBIQ y más, por ejemplo, la base de datos de emprendedores de la comunidad, lo que amplía su alcance no solo social, sino también económico y de inclusión. Eso es lo que tiene que ver con la columna de fortalezas. ujú. Tienes ahí el archivo de donde está la problemática, donde identifican la problemática. Problemáticas, sí señora. La Cuéntame columna, cuál es. dentro del mismo formato. Problemáticas de la Mesa Comunitaria LGTBIQ y más de Cajicá. A pesar de los avances en materia de inclusión y diversidad en el municipio de Cajicá, la población LGTBIQ y más aún enfrenta situaciones de discriminación, estigmatización y barreras en el acceso a oportunidades sociales, económicas y culturales. Estas dificultades limitan el pleno ejercicio de sus derechos y generan desigualdad frente a otros grupos de la comunidad. La Mesa Comunitaria LGBTIQ+, surge como un espacio de participación ciudadana que busca visibilizar estas problemáticas, articular acciones con las instituciones públicas y privadas y fortalecer la organización comunitaria. Sin embargo, persisten retos relacionados con la falta de recursos sostenibles, la necesidad de mayor sensibilización en la población general y la consolidación de estrategias que garanticen una verdadera inclusión y reconocimiento de la diversidad sexual y de género en todos los ambientes del municipio. Ok, listo. Eso Eso es lo ya, ya, que, la problemática, sí señora. exacto. Vale, entonces ahorita vamos a revisar ese enfoque que ustedes le dieron a esa problemática. Digamos que ahorita lo que ustedes vienen a hacer en esta fase es las alternativas de solución. ¿Listo? Para esta, para Ya. esta fase, que es el diseño de la propuesta, ustedes tienen hasta el 27 de octubre. Sí, En señora. este curso me parece importante resaltar que a pesar de que no se ha hecho web o no se había hecho en la web, la mayoría de sus compañeros ya han hecho aportes en el foro. Entonces yo ya he ido retroalimentando, digamos que a pesar que son muchos anexos que a mí me parecen, se me dificulta a mí un poco la calificación porque tengo que revisar uno a uno si compartieron en el foro, si no lo compartieron en el foro, si están en el trabajo, si lo hicieron en grupo, si lo hicieron individual. Ustedes han sido muy juiciosos con sus actividades y han hecho un ejercicio muy interesante en cada una de las fases que llevamos hasta el momento. Entonces están ustedes a 13 días para terminar el desarrollo de la actividad. No sé si ustedes en grupo ya hicieron aportes en el foro, si ya les corregí algo.
Realmente yo también he visto, no hemos hecho ningún aporte, realmente no, o sea, hemos estado, pues en lo que me tiene en particular mío, estoy saliendo de otras tareas, ayer ¿Mm? tenía una evaluación, entonces pues no, y el trabajo, y bueno, entonces dejo, ya estoy arrancando esta semana y la próxima pues ya para entregar. Entonces tenemos ese atento a programar una reunión con el grupo con el cual seguimos trabajando y yo creo que a partir de ahí ya podemos empezar a hacer los aportes correspondientes a la tarea. Perfecto, Marco Fidel. Vale. Gracias. Entonces, bueno, la idea es que no se demoren tanto porque yo tengo 3 cursos, entonces casi todos me terminan para la misma fecha y me saturo yo y empiezo a incumplirlas a ustedes con la retroalimentación y no me gusta. Entonces, bueno, estoy atenta, espero que en esta fase no me pase como en las anteriores que me demoré mucho retroalimentando mientras me acomodaba am, a la cantidad de trabajo que tengo. Entonces, les recuerdo que en esta fase que ustedes están, em, es abordar la solución del problema. En la anterior fase lo que ustedes hicieron fue poner todo en negativo. Sí, digamos que esa problemática que ustedes identificaron siempre estuvo acompañado de palabras eh, negativas, ausencia, falta de escasez. Ahorita lo que ustedes van a hacer es convertir eso que hicieron en negativo en positivo. Y ustedes van a darle solución al problema. Entonces, ustedes deben identificar las barreras que tiene esa población. En el caso de la población LGTBIQ+, en el municipio de Cajicá, tengo entendido que ya hay una mesa de ayuda comunitaria, pero ustedes quieren fortalecer ese proceso que hace la mesa. Entonces, supongo que una de las actividades que ustedes van a desarrollar es como la toma de conciencia en la población em, para apoyar este tipo de, ¿cómo les digo yo? Mm, bueno, se me va la palabra, no quiero que suene despectivo, pero Hay digamos dos, que en el es- territorio, dime, sí, es que hay dos situaciones ahí bien fuertes, pero hay una es más fuerte que la otra. O sea, sí hay hay un nivel de empoderamiento, para que no usemos ahí una totalidad, pues sí, hay un nivel de empoderamiento por parte de la política pública de las entidades municipales. O sea, efectivamente hay una mesa, hay unos niveles de legitimidad de la mesa, está enmarcada en un contexto de legalidad, hace parte efectivamente de políticas públicas, pero según lo que pues lo plantea ahí en términos de la fortaleza las, digamos, las debilidades también, es que pareciera que la sociedad, la comunidad, y eso es también un problema, un tema nacional, eh, no se logra asumir en ese rol del reconocimiento de la sí, diversidad en la cual la está rodeando de manera constante y permanente y que probablemente la, la tiene casi en su mismo hogar o en su misma cuadra, en su mismo trabajo, pero todavía sigue una negativa mental por parte de la sociedad de entender esta nueva realidad y no solamente de asumirla, sino de reconocerla y de respetarla. Entonces yo creo que un ujú. esfuerzo que todavía está ahí por hacerse es el que tiene que ver con la sensibilización de la comunidad frente a este tema. Gracias. Perfecto, sí, sí, Marco Fidel. Entonces, digamos que ustedes tienen un reto fuerte ahí, porque supongo yo que ustedes van a hacer temas, esos temas de sensibilización van a estar acompañados de talleres a la población. Entonces, ustedes deben identificar cuál es el tipo de población más receptivo a estos talleres, ¿no? Entonces, ustedes tienen niños, jóvenes y adultos, ¿sí? La idea es que clasifiquen la población en esos 3 segmentos. Consideraría yo que es más fácil trabajar con niños y jóvenes porque los adultos ya tenemos nosotros muy marcado el tema cultural, las creencias, sí, está muy arraigado y es más complejo hacerle ver a esa población que existen otras alternativas, ¿no? Que no solo están los 2 géneros, sino que hay otras diversidades. Entonces ahí ustedes deben tener muy claro qué tipo de población van a trabajar. ¿Sí? Yo les aconsejo una de esas dos, o si van a trabajar las dos,
en temas de toma de conciencia, ¿sí? ¿Cómo van ustedes a mejorar esa situación actual de, de esta población? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes van a implementar y cuáles son los objetivos que ustedes están pensando? ¿Sí? Entonces, acá en esta fase, ustedes tienen que identificar claramente el objetivo general y los objetivos específicos. Los trabajos que he revisado, les he hecho observaciones en cuanto a los objetivos, porque generalmente nosotros confundimos objetivos con acciones o con tareas o con actividades, ¿sí? Entonces es importante dejar claridad que no es lo mismo, no podemos nosotros redactar un objetivo como si fuera una actividad. Esa partecita que es más técnica la vamos a desarrollar el próximo sábado. Voy a hacer el CIPAS de este curso, lo voy a hacer el sábado a las 10 de la mañana. Entonces ahí ya nos vamos a entrar. Yo voy a coger un caso, yo voy a hacer el árbol, traigo el árbol problema del caso y vamos a hacer el árbol objetivo de ese caso, para que ustedes se centren en su actividad, en el desarrollo de la problemática que ustedes tienen y vayan eh, revisando cómo pueden enfocar estas situaciones en su proyecto. Marco Fidel tiene la manita levantada. Sí, señora, gracias. Sí, es que pues le quería compartirle que es que yo arranqué un diplomado, empecé un diplomado precisamente sobre formulación de proyectos Ujú. y con enfoque territorial y de innovación, y la estamos haciendo presencial los viernes y los sábados, todo el día estamos en la Universidad Nacional. Entonces fue una oportunidad que surgió allí y pues arrancamos Ujú. el pasado viernes y vamos así hasta diciembre. Entonces no No, podía pues no puedes estar. participar, pues sería muy importante, pero no puedo simultáneamente estar. Entonces de Bueno, pronto, entonces dejémoslo para el lunes, para que puedas estar. Sí, lo voy a dejar para muchas el gracias. lunes. ¿Listo? Vale, El muchas lunes. Sí, gracias, sí, porque la idea señora. es que participe. Ok, Entonces, listo, sí, señora. A esta lo hora voy a podía dejar ser, para el lunes. creo, ¿cierto? Dime, A esta hora podía ser el lunes, el ¿cierto? lunes a las 6, sí, yo lo hago Muchísimas después gracias. de... Ay, Muchas no gracias. mentiras, el lunes yo no puedo a esa hora. Iremos No, el el lunes es martes. imposible. Nos toca el martes, de hoy en 8 días, pero si alcanzamos, sí, si alcanzamos a hacer el sí, 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 sí. De hoy en Sí, 8 días a la misma hora. el martes sería 21. Pero si alcanzamos a ¿Sí? tener a la... Sí, porque nuestra actividad cierra el 27, ¿cierto? Sí, señora. O sea, Que el no alcanza, lunes. es que los El lunes de 27. 6 a 8 no estoy. Y si lo hacemos de 4 a 6 el lunes, ¿pueden? Pues tocaría preguntarle a la compañera también. Lo ideal, no sé, la compañera que está aquí acompañándonos, que es la compañera, bueno, Mónica. Mónica, no sé, la otra compañera. Compañera Mónica, ¿qué opina Sí, usted? compañera, la verdad sí mejor el lunes que el martes, en mi caso. Sí, la compañera pregunta que si, la docente pregunta que si se puede a las 4. Sí, yo podría el lunes a las 4. Perfecto. Yo también Entonces lo puedo. voy a programar para el lunes a Mi las 4 de la parte, tarde. igualmente no tengo ningún problema igualmente. Vale, Ya hay muchas otra gracias. compañera. Sí, Ajá. es que yo no los veo. Yo estoy acá compartiendo Ok, sí, pantalla y está no. la compañera Alexandra, está Mónica, está la docente y mi persona. Listo, perfecto. ¿Y ustedes tres son de un mismo grupo o Alexandra está en otro grupo? No, Alexandra, creo que no. ¿Cierto, Mónica? Profe, de hecho, usted es mi tutora, que he Sí. tenido uno que otro inconveniente de ¿Qué curso. te qué te ha pasado? ¿Conmigo has tenido inconvenientes? No, con usted no, realmente no. Al contrario, contrario. Ah, vale. Vale, Alexandra, ¿tú No. estás trabajando solita, me parece? ¿O estás en grupo? Eh, Creo que los demás compañeros presentes no son de mi mismo curso, por así decirlo, compañeros de foro, ¿no? De foro. Pero tú trabajaste en grupo con tus compañeros, ¿sí? Actualmente estoy trabajando con ellos. Ah, ok, ok. ¿Y me recuerdas cuál es el proyecto que ustedes están desarrollando?
no lo tengo claro. Bueno, entonces, queridos y queridas, acá en esta etapa que ustedes van a empezar y que ya están iniciando con el desarrollo, deben tener en cuenta estas etapas, ¿sí? Consensuar el problema, que ustedes la mayoría ya lo tienen claro. Analizar los efectos, que lo hicimos en la clase, en fase anterior, perdón. Determinar las causas, que también lo hicimos en la fase anterior. Y elaborar el árbol problema, que fue lo que ustedes hicieron básicamente en esa etapa. Para esta nueva etapa, lo que ustedes vienen a desarrollar básicamente es identificar las estrategias para darle solución a esa problemática. ¿Mm? Es importante que todo lo que ustedes planteen en su proyecto, pues que se pueda realizar, ¿sí? Que se pueda medir, que se pueda verificar. No planteen estrategias difíciles de realizar, ¿sí? Digamos que hay unas, digamos que no son difíciles, pero que son complejas, ¿sí? Cuando ustedes plantean, por ejemplo, proyectos donde sea el diseño de políticas públicas, no es que sea imposible, pero es muy complejo, ¿cierto? Porque dependemos de muchos órganos para que eso se pueda dar. Entonces, en este caso es que ustedes diseñen estrategias de solución que sean fáciles, ¿sí? Que los entes encargados de acercar su proyecto lo hagan de manera rápida, ¿sí? Entonces, en esta etapa de la solución de la problemática que ustedes plantearon, vamos a ser un poco más exigentes en términos de redacción, ¿sí? En este anexo, ustedes deben justificar eh, el desarrollo del proyecto. En esta justificación, yo sé que el anexo les da unas casillas muy pequeñas, pero ustedes pueden ampliar la información. En este caso de la justificación, sí quiero que me hagan una justificación muy robusta, ¿sí? En este caso, que me expliquen, cuando uno pone la justificación del proyecto, en esta parte uno dice, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, ¿por qué se justifica, valga la redundancia, el desarrollo de ese proyecto? ¿Sí? En el caso, digamos, de Marco Fidel, ustedes tienen que ser muy concretos a la hora de decir por qué es importante que se desarrolle ese proyecto que ustedes plantearon para ayudar a la comunidad LGTBIQ más en el municipio de Sajizá. Entonces, es justificar por qué. Es importante que ustedes tengan claro que en esta justificación, digamos que ahí es donde uno dice, como evaluador de proyectos, ¿vale la pena o no vale la pena tu proyecto? Entonces, esa justificación es importante que sea un poco más robusta, porque los trabajos que yo he calificado hasta el momento, pues me hacen 5 rengloncitos nomás, ¿sí? No importa que se extiendan así, que sea casi de media hoja la justificación, no importa, porque la idea es que ustedes aprendan a formular este tipo de proyectos, y en este tipo de proyectos, pues a veces les dan como la cantidad de palabras que deben tener, pero no son tan poquitas palabras como las que estamos nosotros desarrollando acá en estos anexos. Entonces, importante que tengan clara la justificación, que debe ser un poco más robusta, ¿no? Lo que les decía, en este ejercicio que ustedes están haciendo, que van a hacer, es transformar problemas en soluciones. Eso que ustedes en la fase anterior lo formularon de manera negativa, ustedes lo que van a hacer ahora es transformarlo y lo van a cambiar, digamos, el contexto a positivo. Y si antes era falta de, ahora estará, ya no habrá falta, sino que estará la oportunidad de. Ustedes ya identificaron el problema, ahora van a convertir lo negativo en positivo, establecer cuáles son los fines deseados, esos objetivos que ustedes se plantean, que también han tenido muchas observaciones sus compañeros en los objetivos. En la sesión del lunes vamos a dejar claridad cuáles son los verbos que vamos a utilizar en el objetivo general y cuáles son los verbos que vamos a utilizar en los objetivos específicos, ¿sí? Para que nos quede claro acá.
Ustedes también en esta fase van a planificar esos medios a través de los cuales van a realizar esas actividades que los van a llevar a cumplir esos objetivos que se plantean. Les repito, no se planteen objetivos tan eh, grandes, ¿sí? Porque no lo van a poder cumplir. Un consejo que yo les doy es, procuren que este proyecto, que el cronograma, lo trabajen a 6 meses, ¿sí? Esa es otra sugerencia que le he hecho a sus compañeros, porque me están dejando actividades muy cortas. Entonces me dejan actividades de 2 días, de 3 días, de una semana, ¿sí? Entonces es importante que generalmente cuando nosotros presentamos proyectos a entidades del Estado, el desarrollo de los proyectos es mínimo de 6 meses, ¿sí? Mínimo de 6 meses. Entonces, a ustedes lo están planteando acá como de octubre a enero, febrero, entonces les da como 3 meses nomás y las actividades les quedan muy cortas. Las actividades de 3 días, ustedes deben pensar en todas las externalidades que se pueden presentar, que interrumpen el desarrollo de las actividades y que les van a hacer incumplir a ustedes ese cronograma que se plantea. Sí, si ustedes dicen que es de 3 meses, es 3 meses, creo que máximo les darán por el tiempo 15 días más para la ejecución, pero entre más amplio sea eh, el tiempo, pues más actividades van a tener ustedes y más tiempo para el desarrollo de estas mismas. Entonces, importante que me dejen actividades de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Habrán unas más fáciles que hacer, pero actividades de 2 días no creo que haya. Importante que tengan esto en cuenta. Visualizar el camino hacia que ustedes deben recorrer para poder darle solución a esa problemática. Y la idea es que logren ustedes dar solución a la problemática. Nosotros hemos encontrado muchos proyectos que en lo escrito son una maravilla. O sea, ustedes dicen esto es, o sea, no tiene uno ningún calificativo negativo cuando lo revisa, pero a la hora de la acción, a la hora de desarrollarlo, resulta que no lo hace. Entonces hay proyectos que salen muy mal evaluados porque los directores del proyecto pues no supieron realizar las actividades. Eso les puede pasar en tema de cronograma, que plantearon actividades que se les lleva mucho tiempo en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes firman un proyecto así, lo que les digo, hay un tiempo, les dan un tiempo de espera, dependiendo del tiempo del proyecto, del desarrollo, pero si es de 6 meses, no les van a dar más de un mes. Digamos que tienen un mes como de espacio para poder cumplir con las actividades. Si ustedes no logran cumplir con las actividades, pues van a entrar en temas de incumplimientos y pues ahí entran otros temas legales. Entonces, importante este paso a paso que ustedes deben identificar en el desarrollo de su proyecto. Ahorita empezamos, creo que la fase más importante, que es buscar las alternativas de solución de la problemática que ustedes plantearon en la fase anterior. Cuando ustedes definen las acciones, es decir, lo que ustedes van a hacer para cumplir con esos objetivos, es importante que cumplan con estas características, así que sean específicas, que se puedan medir, que sean efectivas, que sean coherentes y que sean realistas. Era lo que yo les decía, a veces hay unos proyectos que se plantean unos objetivos sumamente ambiciosos, pero que no se pueden medir esas actividades que van a realizar, que no son coherentes o que no son realistas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el proyecto de Marco Fidel, eh, nosotros no podemos plantear que una de las o de los resultados que nosotros vamos a esperar es que el 100% de la comunidad LGBTIQ+ del municipio de Cajicá eh, sean aceptadas por la población, ¿sí? Por el resto de la población. Eso es algo que no, que carece de coherencia y de realismo, ¿cierto? Pero sí podemos dejar por lo menos un porcentaje de un 20, un 10% de esa población sea eh, aceptada en términos culturales o sociales o en términos de empleo, ¿sí? Eh,
pero es importante que ustedes definan que estas acciones sean reales y coherentes. Es muy, muy importante que lo tengan presente. Deben definir en el término de las estrategias que van a implementar para la búsqueda de solución de su problemática, cuál es la más efectiva. Si es una viabilidad económica, si es una viabilidad técnica o si es una viabilidad institucional. ¿Sí? Si es una viabilidad técnica, ¿qué tienen ustedes que revisar? Evaluar si la estrategia es técnicamente factible y escalable. Si es una viabilidad económica, analizar si la estrategia es rentable y sostenible. Y si es una viabilidad institucional, determinar si la estrategia se alinea con las políticas y recursos institucionales. Hay proyectos que ustedes plantean, la mayoría han planteado temas de capacitación, pero algunos otros sí han planteado temas productivos. ¿Sí? Entonces, cuando es temas productivos, estamos hablando nosotros de una viabilidad económica. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes, los que hacen este tipo de proyectos, deben revisar si es rentable y sostenible. Si digamos que estamos nosotros hablando de una asociación, creo que hay un proyecto que habla de una asociación de productores de pescado, creo que es, y entonces como que van a tecnificar la asociación para que sea un poco más productiva. Ellos tendrán que revisar esa viabilidad económica, cuánto les cuesta esa tecnificación y si es sostenible y rentable, y cuánto se van a gastar ellos en, en esta estrategia económica y al cuánto tiempo van a recuperar esa inversión. La mayoría de ustedes van a hacer proyectos sociales con viabilidad institucional, es decir, ustedes van a hablar con alcaldías, con gobernaciones, con secretarías, para desarrollar o apalancar políticas sociales. ¿Sí? En este caso, la de Marco Fidel sería, supongo que con la alcaldía o con la gobernación, podría ser pues, más fácil con la alcaldía y con la secretaría encargada de no sé si la Secretaría de Desarrollo Social en este caso, a la que le van a presentar el proyecto, y es Secretaría de, determinarse la Secretaría de Cultura de- también, y a la Secretaría también, de Deportes, y ujú, bueno, y la Oficina de Derechos Humanos también debe estar ahí de ok, manera constante y transversal acompañando el proceso. Y yo quería ok, decirte una cosa, pues que uno, efectivamente hemos visto también eso, es que no es, o sea, no es fácil poder lograr unos niveles de empoderamiento, o al menos no empoderamiento, pero sí aceptación de esa nueva realidad a ujú, personas de ciertas edades. Y entonces no se justificaría eh, gastar en esa área, y sino que más bien irnos efectivamente desde la misma escolaridad, desde el mismo claro, colegio, con los estudiantes, con, ujú, bueno, chicos y chicas que están en otras actividades, los que están empezando a la universidad, bueno, más que toda la ujú, juventud, y a sí, la terminada la juventud es otra etapa que es interesante, pero ya ujú, unas edades ya más avanzadas no se lograría mucho, mucho el objetivo que se está trazando. es cierto, sí. Entonces, sí, digamos que hay el segmento de población, ustedes tendrían dos segmentos. Yo le apuntaría, por ejemplo, em, pues revisar esos padres jóvenes, que sería otro segmento de población, no sé, padres entre los 18 y 28 años, esta todavía es una población moldeable, ¿sí? Entonces, ese es otro segmento de población importante porque estarían ustedes ahí trabajando con papás y con los hijos de ellos, ¿sí? Que sería chévere que trabajaran con la población joven entre los, bueno, 14 y 28 años está la edad, pero que sean papás. Digamos, ahí trabajarían solo con los que sean papás y pues con los otros que estén todavía en formación escolar. Pero sí, definitivamente con población adultos mayores es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. Más bien van a ser los chiquitines, los nietos de esta población los que van a llevar el mensaje, ¿sí? Los que van a empezar a apropiar esta aceptación y respeto
de las diversidades. Entonces, sí es importante tener ese segmento poblacional ahí. Y ustedes trabajarían con viabilidad institucional, con las secretarías que tú mencionas, y es importante que justifiquen en el proyecto, ustedes justifiquen si se alinea con las políticas del municipio. Supongo, bueno, que ahí deben haber muchas líneas, identifiquen una donde se alinee ese proyecto que ustedes están proponiendo para el empoderamiento y el respeto, aunque yo creo que más allá del empoderamiento, porque tienen ustedes ahí dos problemáticas en una, eh, lo que tú dices me parece que es más importante el tema de la toma de conciencia por el respeto de estas diversidades. Entonces, más allá de trabajar con la población LGTBQ más en temas de empoderamiento, es trabajar con la otra población, ¿sí? Para que lo respeten. Te escucho, Marco Fidel. ¿Escuchas ahí? Sí. Ah, bueno, sí, eso es muy cierto porque si nosotros hablamos e insistimos en el proyecto y empujamos el tema de empoderamiento, se puede manejar de manera muy desacertada, sobre todo entendiendo el lugar de la comunidad, que es una comunidad en su mayoría rural, es Ujú. una comunidad que se deja, pues está todavía pegada a la cuestión del moralismo y demás, y ese enraizamiento nos voltean el discurso y entonces van a decir, como pasó con hace unos años con la firma del acuerdo, que si quién lo acompañaba y quién no. Entonces la forma de rechazar el acuerdo era que se estaba haciendo cátedra de impulsar a la sociedad hacia los comportamientos LGTBI, o sea, de género Ujú. y se puede manejar o sea, de manera perversa, no sé si consciente o inconscientemente un sector de la sociedad, pero sí ponía en riesgo fuerte el proyecto y por supuesto el presente y el futuro de la mesa que está construida legítima y Claro. legalmente en el municipio para dicho tema. Entonces ahí toca trabajar muy bien en términos de la socialización, de la educación y de una cuestión que es fundamental que está escritos en la constitución política, es sencillamente el Ujú. respeto a la diversidad y a aprender a vivir con el otro o con la otra en un entorno comunitario y social y demás. Creo que es más Ujú. ahí que hacer efectivamente esa palabra de empoderamiento tan dura Exacto. y más posiblemente irla retirando. Gracias. Exacto. Sí, sí, digamos que acá en esta fase vamos a ir ajustando lo que en la fase anterior nos quedó así como cojo, ¿sí? Entonces, si tenemos esa palabra, ya digamos que en esta charla hemos logrado identificar que es más el trabajo con la sociedad que con el grupo, con la minoría, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan presente eso. Los que van a hacer proyectos productivos también, bueno, hay un grupo que está haciendo un proyecto sobre temas de sensibilización en torno al manejo adecuado de residuos en una comunidad rural, eh, que también está más por el lado de la viabilidad institucional que viabilidad económica y técnica. Entonces es importante que ustedes tengan eso. La estructura organizacional, ¿cómo van ustedes a hacer ese proyecto? ¿Cuáles son los pasos que van a tener en cuenta? Aquí ya empezamos nosotros a, a traer en colación el cronograma de actividades. ¿Sí? Definan ustedes, definir las tareas. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Un objetivo general, tres objetivos específicos. No tienen que ser sí o sí tres, pero sí mínimo tres, máximo cinco, y eso es mucho para mí, pero pues dependiendo de cómo me justifiquen las actividades, ¿sí? Entonces, ¿cómo definen ustedes esas tareas? Cada objetivo que ustedes tienen, para cumplir cada objetivo, ustedes deben desarrollar unas actividades. Entonces, no sé, si vamos a sensibilizar a la población en torno al respeto de las minorías, por ejemplo. Em, ¿Cómo vamos a sensibilizarlo? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces dice Marco Fidel, nosotros vamos a hacer talleres en las comunidades, listo. Esa es una de las tareas. ¿Qué otras tareas van a hacer aparte de los talleres? ¿Sí? Entonces, dos o tres tareas por objetivo. ¿Cuánto tiempo le van a dar a esa tarea? ¿Qué es lo que ustedes van a empezar a plasmar en el cronograma de actividades? Que les venía diciendo yo, no me dejen actividades de 1 o 2 días, porque actividades de 1 o 2 días
no las hay. Para hacer un taller, ustedes no lo desarrollan en un día, pero ¿cuánto necesitan ustedes para planear el taller, para organizar el taller? Si recuerden ustedes que cuando hablamos de capacitación, a la hora de tener los, ¿cómo se llaman estos? Pues las evidencias se llaman, así. Las evidencias de que se desarrolló, ustedes deben tener listados, ustedes deben hacer un, una convocatoria a la comunidad, deben tener el espacio, el desarrollo del taller. Digamos que para desarrollar un taller de un día, ustedes más o menos se van a gastar 2 semanas. 2 semanas en el tema de convocatoria, todo, absolutamente todo. Eso ustedes lo deben tener en cuenta a la hora de plasmar el cronograma de actividades, porque me están planteando ustedes unos cronogramas muy fáciles, ¿sí? Y deben tener ustedes, deben meterse ustedes y creerse el cuento que van a desarrollar este proyecto, ¿sí? Entonces, actividades de Eh, un día, no las hay. Cuéntame. En este tema de proyectos que es sensibilización, de verdad, eso ni siquiera podemos decir utópico, eso es una mentira o es un engaño decir uno que va a hacer una sensibilización en un día y en un taller y mucho menos en una semana. No estamos de acuerdo, además porque es un proceso, otra cosa es un proyecto y otra cosa es un proceso. Nosotros estamos construyendo una estructura de proyecto para emprender un proceso y que el proceso obviamente dejamos algo sembrado para que cuando se acabe el proyecto él se mantenga en el tiempo. Y por eso es importante. Bueno, estamos de acuerdo, no vamos a hacer probablemente capacitaciones, probablemente también vamos a hacer obras de arte, bueno, cine, Súper. no sé, cosas así, cuestiones de danzas, eh, conversatorios importantes digamos, al aire como lo que anteriormente se llamaban las malocas. eh, bueno, generar algunas cosas de esas para que el tema, digamos, si bien es cierto, va enfocado a cierta población, se hace abierto para que los que no están incluidos también se acerquen y vayan haciéndose parte de la discusión, del debate y, por supuesto, de la reflexión, que es lo que uno tiene que llevar Ujú. exactamente, una reflexión hacia un nuevo comportamiento. Sí, y Gracias. por lo que yo te escucho, Marco Fidel, ustedes están enfocando mucho su proyecto en torno a lo cultural, ¿cierto? Creo que ustedes, o sea, ustedes se están enfocando en el desarrollo de actividades culturales que permitan enviar ese mensaje a las comunidades. Entonces, me parece que eso lo deben tener presente cuando planteen el objetivo general. Mónica, habías levantado la manita por ahí, la vi. Sí, profe, pues estaba pensando que más que un taller de concientización de un solo día, sería como una serie de talleres y de pronto involucrar población juvenil, no sé si incluso población universitaria sea posible, pues hacer también talleres ligados a la cultura, como decía el compañero, en las obras de teatro, involucrar a los niños pues, en pintura, en danza, y sí, sí, a través de la cultura lograr como ese diálogo para integrar Exacto. ese cambio. Entonces, fíjense que ustedes están trabajando tema cultural, pero muy ligado al arte. Entonces, ¿cómo desde el arte, digamos, acá podríamos empezar a cambiar un poco el nombre del proyecto, pero que sigue siendo la misma esencia? ¿Cómo desde el arte nosotros podemos sensibilizar a la comunidad para apropiar estas diferencias y respetar estas diferencias? Porque ustedes están hablando de lo cultural, pero muy del arte, entonces muy artístico, muy de la danza, del teatro, la pintura. Entonces, fíjense que podrían ustedes entrar más cómo desde el arte nosotros podemos hacer sensibilización a comunidades en torno al respeto de las minorías. Marco Fidel tenía la manita levantada. Sí, señora, gracias. No, no, todavía no hemos definido eso. O sea, esa discusión todavía no la hemos hecho en grupo, sino esto es un ejercicio como de lluvia de ideas en lo que se le viene a uno Ajá, ahorita. Pues obviamente cualquier idea que tú traes a tu cabeza, pues obviamente está ligada con la experiencia que tuviste en el pasado o varias, o los escenarios ujú. en que has participado. Entonces, uno de estos temas de verdad pues tampoco son novedosos y hace el énfasis de que tales actividades aquí en este ejercicio que estamos haciendo contigo, pero no propiamente porque ya lo habíamos definido, sino uno lo dice
porque en otras apuestas del mismo carácter, uno considera que les faltó esto, no puede solamente Exacto. teoría lo que gane conciencia, creo que Ujú. hay otra forma de impactar a la sociedad que es a través de esto, cosas así que nos damos la pela ahorita en una lluvia de ideas, pero todavía, como repito, el grupo no nos hemos reunido para poder determinar eso. Vale, Gracias. pero vale la pena que lo analicen, ¿no? Por el segmento poblacional que ustedes van a trabajar, Sí, enfocarlo señora. desde el arte digamos, más chévere para ellos, porque no van a llegar ustedes en el plan de se sientan y les vamos a dictar la charla, porque a ese segmento poblacional nos pone cuidado 8 minutos y ya después se van, sobre todo con los chiquitines. Entonces, No, y que sí es importante. los talleres magistrales, que a la final nadie, o sea, es muy pocas las personas que uno va a entender quién está implementando un taller dentro de una colectiva. La gente cree que taller es simple llegar, invitan a la gente, le dan cuadernitos, hacer unos dibujitos en unas carteleras, hay un magistral ahí que se las sabe todas, y listo, y se terminó. Y esa es la cuestión del taller y dan un refrigerio y chao. No, yo creo que o sea, creo no, estamos no seguros que el taller es eso, es una cuestión que se hace con muchas herramientas con muchos, ¿cómo se llama?, protagonistas, que es la misma sociedad, la misma comunidad que Ujú. asista, esa es, y un taller deja desprendido los aranceles para el siguiente y el siguiente para el siguiente, y eso es lo que va enriqueciendo, podemos decir, un proceso pedagógico también. Ujú. Sí, sí, Marco Fidel. Gracias. En esta parte donde ustedes van a hacer el cronograma de actividades, en las CIPAS, les voy a dar yo la herramienta de realizarlo a través del diagrama de Gantt, como para que se vea más organizado, ¿sí? Porque acá la estructura que ustedes están trabajando en el anexo es muy simple, ¿sí? Y pues ahorita, pues, digamos que la evolución tecnológica le da a ustedes muchísimas herramientas. Entonces, en las CIPAS vamos a trabajar el diagrama de Gantt, para que ustedes puedan hacer. De hecho, les va a pasar una plantilla ya formulada donde ustedes pueden ir diciendo, bueno, esta actividad ya se cumplió, no se cumplió, está en el 10%, 20%, está atrasada. eh, y es un diagrama donde ustedes pueden poner todas las actividades con fechas de inicio y fecha de finalización, y les va mostrando, es como un semáforo que les va mostrando por colores si se está cumpliendo o no con el desarrollo de las actividades, ¿sí? Digamos que el anexo les da el formato simple, pero la idea es que ustedes aprendan a hacer este diagrama de Gantt, y en la CIPA lo vamos a abordar. La idea es que en la otra semana, el lunes, cuando hagamos el desarrollo de las CIPAs, ustedes ya tengan claridad en las actividades que van a desarrollar. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Háganlo por fases, ¿sí? Fase uno, 2 o 3. La fase uno, que es todo el proceso de convocatoria, bueno, la fase 2, que es el desarrollo, la fase 3, que ya son los resultados. Si ustedes dividen así el cronograma, pues es más fácil visualizar las actividades y tener claridad en lo que deben desarrollar, ¿sí? Si ustedes quieren hacer, no sé, que al final salga un libro, salga una cartilla, salga un folleto, bueno, lo que ustedes quieran plantear, o bueno, lo que ustedes planteen en el desarrollo de sus actividades, pero lo vamos a hacer en las CIPAS, en el diagrama de Gantt. Aunque tengan ustedes el anexo, que es una tablita muy, muy sencillita, vamos a poner eso que ustedes me dejan en la plantilla en un diagrama de Gantt, que es solo meter datos porque la plantilla está formulada. ¿Listo? Ahora, quiero preguntarles a ustedes. Bueno, ustedes tienen muchísima, muchísima lectura ahí en, en el, en la plataforma. Les han dejado unas lecturas sumamente interesantes. Yo no había podido abordarlas todas. Estuve haciendo el rastreo la semana pasada y quería preguntarles a ustedes en temas de cooperativismo, de economía solidaria. ¿Creen ustedes, o cómo creen ustedes que están relacionados estos proyectos que ustedes están formulando con ese enfoque de la economía social y solidaria? ¿Sí es por ahí o no es por ahí? ¿O está muy difícil todavía con el modelo en el que nosotros estamos lograr implementar estos proyectos solidarios? Muy, muy complejo, Marco Fidel.
Mira, más que sí, está bien, hay que ver el proyecto, pero sí, también ahí tuvimos una conversación con las compañeras en el siguiente sentido. ¿Quién implementa esta clase de proyectos y qué visión tiene frente a la vida misma? Porque efectivamente lo podemos ver, no quiero respetar a nadie, sino simplemente se puede ver como uno lo ha visto tanto en la sociedad que manejan ese discurso con un criterio estrictamente mercantilista, pero no logran consignar una concepción en la gente de que otro país es posible, otro país diferente, es Ujú, posible que al margen del capitalismo podemos construirnos una sociedad diferente que esté recreada por la justicia social, por la equidad, la igualdad, la ética, la solidaridad, que es la madre de todos, es la ternura de los pueblos, decía un ujú, escritor. Y el cooperativismo y la justicia social, sin lugar a dudas, va muy estrecha, ¿no? Es la justicia social desde todos los ámbitos y el cooperativismo desde todos los ámbitos. Ahora, nosotros como estamos planteando un proyecto de estos y probablemente lo puede ejecutar una ONG, ¿cierto? ujú, Se está planteando en el marco de este gobierno que el ONGismo también se involucre en la apuesta de la economía social, solidaria, comunitaria y popular, pero ujú, no es fácil porque no es la herramienta per se, sino quienes administran la herramienta. Si realmente hay un criterio humanista de solidaridad, creerse que si es posible construir una nueva sociedad basada en esos elementos que involucro ahorita, pues le apostamos. Pero si alguien dice aprovechemos el cuarto de hora y usemos una ONG y enriquecemos, pues tú sabes que está la Fundación Corona, que la Fundación no sé qué, y simplemente sirven para lavar sus activos y como los lavan, lo usan es para lavar, pues de hecho esos activos son ilegales. Y, ujú. digamos, desdibujan el concepto real de las fundaciones, de las asociaciones, de las corporaciones, y lo hemos visto también últimamente, desfiguran el concepto real del cooperativismo cuando ya hay cooperativas también de los grandes gremios capitalistas. Entonces es un reto que tenemos ahí fuerte en Concepción, sobre todo en Concepción, porque lo podemos hacer de manera de debate, pero en Concepción no logra uno empoderarse, ver que se empoderan frente a ello. Por ejemplo, aquí tú estás planteando cooperativismo y justicia social, clamo, reinserción, reincorporación en estos tiempos del acuerdo final que todavía está vigente, trabajo asociativo, participación ciudadana para la toma de decisiones, una participación con poder de decisión, o para que entonces participación emprendimiento solidario en el marco de una garantía de estatal, gubernamental y políticas que le permitan un empoderamiento, que la economía social y solidaria realmente se convierta en el segundo renglón, o al menos no al menos, perdón, el primer renglón, o al menos el segundo Ujú. renglón de importancia de la economía de este país y la política internacional en términos de economía, y que el cooperativismo deje de estar bien siendo visto dejémoselo para los pobres, ellos saben cómo se organizan en eso. Mm. Entonces, monten un cooperativo, monten un emprendimiento y salgan al pueblito a vender sus cachivaches que lograron hacer ahí a mano y ya. Y entonces hacemos todo el show y eso para decir que hay una política de apoyo al emprendimiento cuando realmente es un emprendimiento para pobres que se quedarán toda la vida pobres. Sí, es Gracias. cierto, Marco Fiel. Muchas gracias por tu aporte. No es fácil en este modelo implementar este tipo de estrategias, ¿no? Sin embargo, yo me enamoré de la economía social hace muchos años, hace como 17 años que yo hice la especialización en Argentina. Me pareció que sí es posible, pero lo que tú dices, nosotros dependemos de muchas coyunturas. En este contexto que estamos nosotros en Colombia, creo yo que es un poco más fácil, ¿sí? Porque tenemos muchas ventajas en torno al gobierno, ¿sí? El gobierno le apuesta a esto, pero es una coyuntura muy corta y que en 4 años pues no podemos hacer mucho. Sin embargo, yo también considero que es importante que si continuamos nosotros por esta línea de gobierno, le apuesten en temas de educación, le apuesten a una cátedra en los colegios eh, de economía social, ¿sí? Porque nosotros crecimos eh, a la vanguardia de la economía capitalista, ¿sí? Y pues nosotros nos criamos y creemos aún, digamos que es muy difícil de salir de ese chip en la competencia, ¿sí? En la competencia con el otro, en tener más, en acumular, en, en la riqueza, en el poder, ¿sí? Y se nos olvidó, sobre todo que en los sectores rurales,
y nosotros somos un país rural, esto sí se da o se daba. ¿Sí? El tema de la asociación, el tema de la ayuda mutua, ¿sí? El tema del trueque, que si usted tiene esto y yo quiero esto y usted lo tiene, pues lo cambiamos y nos ayudamos y no dependemos de cuánto vale, cuánto me da, cuánto gané, y cuánto me quedó, y que es el modelo en el que estamos nosotros desde la, desde la apertura económica acá con Gaviria, ¿sí? Más de 30 años estamos nosotros en esto. Y pues que cada año, cada periodo es mucho más fuerte, eh, y la hegemonía del capitalismo es una cosa absurda, ¿sí? Que depende de nosotros también, los que somos papás, cómo le transmitimos a nuestros hijos que hay otras alternativas, ¿sí? Que hay otra manera de hacer economía, que no necesariamente es el capitalismo, que no necesariamente es el individualismo, ¿sí? Porque si ustedes revisan eh, estos valores que se identifican en la economía social y solidaria, pues están en, se contraponen con la economía capitalista. Pues el capitalismo es envidia, individualismo, competencia, y la economía social y solidaria pues es esa fraternidad, esa justicia social, esa ayuda mutua, y que en la economía social lo que no se quiere es que uno gane más que el otro. En el capitalismo se busca cuál gana más que el otro. Entonces, el campesino, que es el que hace todo, gana poquito, pero el intermediario, que es el que logra poner en contacto al que compra el producto y llevarlo allá a la ciudad, ese intermediario es el que termina ganándose pues el mayor beneficio en el tema de la transacción económica. Lo que dice Marco Fidel es cierto, y no sé si tú has revisado, pero en la infografía que está ahí en el curso, me llamó la atención que hay mucha infografía, 2 o 3 textos, no es que sea mucha, pero para mí sí es importante, que gira en torno a cómo la economía solidaria es una alternativa en los países donde se han dado estos procesos de violencia, pero que también se han dado estos procesos de reincorporación de los guerrilleros a la sociedad civil, ¿sí? Entonces, seguramente si nosotros hacemos un estudio juicioso de qué está pasando con esa población que se reincorporó, qué está pasando con esos ejercicios en torno al desarrollo de sus actividades productivas, vamos a encontrar que ellos sí han logrado, eh, pues, construir en el contexto em, del modelo capitalista una alternativa diferente, que es la economía social y solidaria. Entonces, en la búsqueda de estos textos me pareció importante resaltar que la economía social y solidaria siempre ha sido una alternativa em, para las crisis. Yo les decía en la web anterior, eh, cuando ya no hay nada más que hacer, nosotros recurrimos a la bondad del otro, ¿sí? A la solidaridad del otro. Y la solidaridad de muchos hace ejercicios significativos, como cuando tengan ustedes un tiempito, revisen eh, el caso de Argentina cuando el presidente de la Rúa, creo que fue, dejó botado el país, se fue en helicóptero, una crisis financiera terrible, y la gente quedó así, sin nada que hacer, y empiezan a desarrollarse estos modelos de cooperación, donde vuelven a rescatar el trueque, em, y a través de estos valores de la economía social logran salir de la crisis. Por eso muchos autores argentinos son, em, digamos que, uno de los importantes en los temas de economía social. Y por eso pues también yo hice mi especialización allá en Argentina, que fue con autores importantes de esta rama. Entonces, bueno, les dejo la tarea a ustedes para que revisen esa bibliografía, que es muy, muy importante. Si me En uno de los permite, textos, profesora, dime, lo que tú cuéntame. contaste es muy cierto. Ese es
a ver, hagamos así como que los momentos de crisis son los que posibilitan buscar alternativas. Claro, Argentina es un ejemplo mundial, podría decirlo, real en términos del ejercicio de la cooperativa como una nueva forma de organización económica, social, política, cultural, pero sobre todo de la comunidad, recuperando la autonomía, recuperando la soberanía. Y lo que os decía ahorita es muy cierto, está retomando las raíces de la ancestralidad, porque es que la economía social y solidaria no es novedosa, eso es antiquísimo desde la época Ujú, de incluso a propósito ahorita del 12 de octubre, esas comunidades se recreaban era en el marco de esos niveles de solidaridad, de lo común, unitario, de lo común unidad, ujú, y ese descubrimiento vulgar aniquiló toda esa sabiduría, porque es una sabiduría, ¿no? Y sí, la cuestión de esta de cooperativa, curiosamente, surge por ahí en unos países de Europa, como en ujú, el 48, también en términos de mirar a ver cómo resolvían los problemas económicos que el empresario no le resolvía. Y bueno, pero Argentina tiene una experiencia, un acumulado, porque allí también hay mucha ancestralidad. Eso efectivamente. Y fíjate que en términos del proceso del que estás haciendo referencia, un proceso que dejó 13.500 personas fuera de la vida ilegal, fuera de las armas, y las conduce hacia la comunidad nuevamente, a ver cómo recrean sus sueños en nuevas realidades. Y la economía social y solidaria tampoco es novedosa para ellos, que a ujú, pesar de que no habían leyes para hacer el cooperativismo, porque había persecución, pero sí había una vida tácita de cooperativismo, había una vida tácita de lo común, de la solidaridad, de la hermandad, de todo. Si había una panera para todos, no era para el que más avivato se creyera, si había un pan, era un pan para todos, no para el más avivato que hubiese. Entonces eso había una impregnación ahí en el ser humano de que eso no era novedoso. Si era novedoso la legislación, si era novedoso, por ejemplo, esa estructura tan a veces tan compleja para poder motivar, y se encontraron con unas leyes que desafortunadamente, lo hemos dicho en diferentes escenarios, la ley 98, la 454, que ya es una camisa de fuerza, es una camiseta de un niño puesta muy gigantón. O sea, ya la economía social y solidaria sobrepasó esa legislación, y esa legislación tiene que construirse es al marco de las nuevas realidades y el mañana. Entonces son ujú, ellas las cooperativas, las organizaciones de economía social y solidaria y demás, las que tienen que construir esa legislación para poder afrontar el mañana, el hoy y el mañana. Y sobre todo porque sí es posible efectivamente desde las comunidades construirse una forma de organización social comunitaria y unos nuevos modelos económicos en nuestro país. Pero si el establecimiento no entiende eso, no entiende eso, que es que la ley tienes que construirla a los protagonistas y no los doctoritos, entonces pues no avanzamos, porque curiosamente si tú ves el superintendente de Economía Social y Solidaria históricamente ha sido un empresario del capitalismo. Entonces, claro, ponen al perro, ¿cómo es el gato a cuidar el queso, no? sí, Entonces, todos los talanqueras para que el cooperativo no funcione, porque de alguna manera si se visitan los grandes dones que tiene eso, pues el sí. capitalismo llegaría más a su crisis en que se encuentra en este momento. Sí. Gracias. Gracias, Marco Piel. Sí, sí, es cierto y creo que ahí también el Estado debe ponerle mm, como cuidado al tema en la superintendencia, de revisar, o sea, de hacer un seguimiento a esas organizaciones, ¿sí? Yo creería que si yo fuera, no sé, ministra o presidenta, yo no permitiría em, pues que se matriculen tantas ONGs, le haría una revisión exhaustiva en temas de dónde generan ingresos, cuántos ingresos están generando, ¿sí? Porque lo que tú dices se está convirtiendo esto en un negocio. Entonces todos vamos a montar ONGs. De hecho, yo tengo una ONG, pero yo sí desarrollo el objetivo como debe ser, ¿sí? Nosotros trabajamos con comunidades rurales, trabajamos en temas de cultura, trabajamos acá en el occidente de Boyacá. Em, pero pues lo que tú dices, uno se enfrenta a grandes monstruos como fundaciones que tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y pues cuando hay una convocatoria del Estado, desafortunadamente hay manos criminales en esos temas y le dejan los proyectos a ellos. Obviamente pues tienen mucha más fuerza, músculo financiero que nosotros, que somos pequeños, pero pues de qué manera están ellos desarrollando eh, los proyectos, ¿no?
¿De dónde están sacando todo ese dinero para, para decir que ellos ponen una parte mucho más amplia que la que ponemos las ONGs que manejamos recursos pequeños? Entonces es importante que se haga una revisión, que se haga un seguimiento eh, a estas fundaciones, a estas organizaciones, a estas asociaciones que se están matriculando en Colombia y que resultan con un músculo financiero sumamente grande. Digamos que ahí también debería haber como una diferenciación entre estas ONGs de personas naturales, profesionales, pequeños, a esas ONGs de grandes empresarios, como tú dices, y estamos básicamente aportando lo mismo en temas fiscales, solo porque somos ONG los dos. Entonces sí, ahí hay un quiebre que debe revisar el Estado. En términos de los textos que ustedes tienen ahí, estos indicadores que yo vi me parecieron importantes. O sea, Colombia es un país que tiene unos índices de pobreza sumamente altos, pero fíjense en ustedes dónde se encuentran los índices más altos. Entonces, una pobreza multidimensional en todo el sector rural y pobreza en hogares con jefatura femenina. Nosotros acá en la UNAD, los profes del CH Chiquinquirá, donde yo estoy ubicada, nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación en territorio con comunidades rurales en el occidente de Boyacá. El occidente de Boyacá, que siempre fue estigmatizado como un territorio de violencia, porque acá es donde se extrae la esmeralda. Entonces, fue un sector sumamente violento hace unos años. La gente le da miedo venir. El tema cultural acá era súper fuerte, el machismo, la dominancia. Y digamos que después de 20 años, 25 años del proceso de paz que se dio en Occidente de Boyacá, llegamos nosotros a hacer investigación y descubrimos que el empoderamiento femenino en el sector rural, en estos municipios, es sumamente fuerte. Entonces son mujeres que se están formando en temas de asociatividad para sacar adelante sus hijos. Ya no son los hombres, los machos machotes, porque el tema de la extracción minera pues ha cesado un poco. El tema de los patrones ya no es tan fuerte como antes. Entonces, la diversidad económica ya pues se ha abierto y las mujeres son las que están tomando el poder acá en temas de producción. Entonces, pasan de ser cultivadores de coca en estos municipios a ser productores de cacao. ¿Sí? Las mujeres se asocian, empiezan a ser productoras de cacao, se forman, eh, ellas mismas presentan sus proyectos a la gobernación, a la alcaldía, a los ministerios, y logramos nosotros identificar que, digamos que las mujeres somos un poco más organizadas que los hombres. Eso no quiere decir que no hayan hombres organizados, pero que 25 años después el contexto del occidente de Boyacá es diferente, ¿sí? Entonces ellas logran darle una visión a este territorio mucho más armónico y también están trabajando mucho el tema del turismo rural comunitario. Entonces, estos hogares con jefatura femenina están logrando que sus hijos salgan a estudiar, pero que vuelvan al territorio. Porque nosotros encontramos acá a nivel nacional, sea ese fenómeno que los chicos del campo se van del campo, estudian y se quedan en la ciudad. Entonces, el campo se está quedando solo porque ya los papás y los abuelos se están haciendo viejos y no hay ese reemplazo generacional. Pues acá están logrando que los hijos vayan y vuelvan. Los hijos vuelven con buenas ideas, con mejores ideas, a generar innovación en los procesos productivos de sus papás y de sus abuelos acá en el occidente de Boyacá. Entonces, estos indicadores de pobreza que me pareció muy importante es que ustedes vean que la mayor pobreza pues se da en el sector rural en Colombia, ¿sí? Pero digamos que en el sector rural es donde tenemos nosotras todas las posibilidades de implementar procesos de economía social y solidaria, porque ellos no están tan permeados del,
del contexto capitalista. Ellos todavía tienen muy arraigado, como decía Marco Fiel, en sus raíces el tema del compañerismo, de la ayuda mutua, de la solidaridad. No son tan individualistas como nosotros acá en la ciudad, ¿sí? La evolución del cooperativismo en Colombia, que por ahí nos hablaba Marco Fiel un poco. Acá ustedes ven como una línea de tiempo desde cuándo empieza, mire, desde cuándo empieza acá el tema del cooperativismo, 1930, ¿sí? Hasta ahorita. Pero cómo se ha convertido también esto que decía Marco Fiel en un tema mm, como de favoritismo para algunos empresarios colombianos, ¿sí? De preferencias para algunos empresarios colombianos, de cómo ellos echan la ley, echan la trampa, dicen por ahí, se cambian la estructura de sus empresas a cooperativas, pero que no están desarrollando el objetivo que deben desarrollar estas cooperativas en Colombia. Generalmente uno ve temas de cooperativismo es en el sector financiero, ¿sí? Pero si tú revisas cuáles son las ventajas de ese cooperativismo en el sector financiero, no son muchas, no son ciertas. Encuentras tú más oportunidades en los neobancos, en los nuevos bancos que se están formando, que son más allá de la sede física, son sedes virtuales. Tú encuentras mucho más apoyo y más de estos valores que en las mismas cooperativas financieras de las entidades del Estado. Cuéntame, Marco Fide. Sí, señora, eso es también una consecuencia, pues tú sabes también que hubo el boom de las cooperativas, ¿te acordás? Pues en los años 80, 80 y punta, pero también hubo yo le llamaría una filtración del enemigo del cooperativismo, en donde llegaron a ser gerentes de las cooperativas y se robaron la plata, o sea, de unos niveles tan altísimos de corrupción generada por el mismo capitalismo para vender de que efectivamente el único que le podía garantizar los ahorros al cliente, al ahorrante, era el capitalismo, y que el cooperativismo era muy frágil, muy inestable y muy volátil y sobre todo muy propicio para ser efectivamente corrompido. Y entonces ahí le dieron un golpe muy duro al cooperativismo que duró muchos años en recuperarse. Y lo que te dice muy cierto, ahorita hay unas que otras cooperativas, esperemos a Confiar Cooperativa, está la cooperativa de maestros, bueno, hay varias cooperativas, y sí, muy bonito. Uno quisiera, en términos del sentido humano, decirle, oiga, chévere, porque uno está en la cooperativa, quiero ir abrir mi cuenta, y efectivamente uno la abre, pero se encuentra con diferentes elementos. Uno es lo que tú estás diciendo, muy cierto, los productos son son productos muy, ¿cómo podríamos decir? No lo benefician a uno como Ujú, ahorrador de una cooperativa. Entonces, claro, el Banco Colombia, todos esos bancos, a las bebillas y todo, le ofrecen más productos. Y como uno necesita es productos, porque uno se mete ahí no por amor, uno quisiera meterse por amor y asociado y todo, pero la gente entra es por necesidad, porque le van a cobrar unos intereses menos, porque le van a dar más opciones de adquirir vivienda, porque va a tener posibilidades de crédito para pequeños emprendimientos, etcétera, etcétera. Pero cuando entra, sucede que eso no lo va a tener, no ujú. lo tiene, no es tan cierto, y cuando se lo dan de verdad, los créditos o las financiaciones, de verdad no son en lo más mínimo ni siquiera iguales al capitalismo, porque el capitalismo tiene más posibilidades de ofrecer eso por la multitud de dineros que maneja. Entonces, el cooperativismo tampoco ha logrado dar el salto a volverse una alternativa a la banca tradicional. Y como todavía no se ha dado eso, pues hombre, la gente sigue recurriendo a la banca nacional. Convocan a que uno se integre perdón, como ahorrante, también métase de asociado. Y ya bueno, yo entro Ujú, asociado, claro. Cuando menos en cuenta tienes que pagar dos cotas. Tienes cotas de pagar el término del aporte mensual, ¿cierto? Y no entra un millonario a la cooperativa, sino una persona con escasos recursos, entonces le tiene que ahorrar, pero además de eso pagar la cuota, y esa cuota se te la devuelven es cuando te retires de la cooperativa. ujú. Entonces, le hacen vender a uno que es
un sentido de propiedad. Es que usted es propietario, sí, chévere, pero yo no tomo las decisiones ahí. Entonces, ¿para qué Ujú. me sirve esa propiedad? Y sobre todo, quienes toman la decisión allí son los que me recogen mis aportes mensuales, que yo para poderle dar lujo a ese o gasto a eso, tengo que retirarme del cooperativismo. Y cuando tú te retiras del cooperativismo, te dan los aportes, pero hay unos porcentajes que te los retiran por administración y demás. Mejor dicho, queda más defraudado, en verdad. Ujú. Eso es lo que Sí, uno es cierto. desafortunadamente no ha dado el salto el cooperativismo en lo financiero para poder ponerse no solamente a un ritmo, sino superar la banca tradicional capitalista especuladora. Sí, es cierto, Marco. Bien, y acá lo que yo decía es, encuentras tus instituciones financieras con más ventajas que las cooperativas. Entonces, donde los CDTs son más altos, instituciones financieras que, sobre todo los nuevos bancos, donde te pagan a ti por una cuenta de ahorro, te pagan por tener el dinero ahorrado, cosa que tú no ves ni en las cooperativas ni en la banca tradicional. ¿Sí? Entonces, el tema del cooperativismo en términos de financieros necesita una reestructuración importante, porque lo que tú dices, como asociado uno no se ve beneficiado, uno lo que se ve es robado, atracado, así de frente, porque es cierto que uno ingresa con unos aportes, mensualmente tiene que hacerlos para que te presten a ti, es cumplir con una cantidad de aportes, unos porcentajes, y cuando tú necesitas ese dinero, te dicen, bueno, sí, usted ahorró acá 10 millones de pesos, pero les cuento tanto por esto, y resultas tú con 6 5 millones de pesos nomás. Entonces es una reestructuración fuerte que necesita el sistema financiero cuando hablamos de cooperativismo en temas financieros, porque creo que no están cumpliendo con la misión, ¿sí? En términos del impacto de la economía solidaria en el postconflicto, en los países que han tenido conflicto, como es el caso de Colombia, y que ya habíamos hablado poco con el compañero Marco Fidel, de, de los beneficios que la economía solidaria ha traído a este ejercicio. ¿Sí? Entonces, digamos que la distribución de la riqueza se ha hecho un poco más uniforme, se han generado oportunidades a esta población que se reincorpora a la sociedad. En términos de democracia participativa, pues ellos vuelven a ser ciudadanos y a tomar decisiones. Se promueve la justicia, la igualdad. eh, pues ellos se reintegran, ¿sí? A la sociedad, aunque también han sido muy estigmatizados. Pero algo importante que a mí me parece que hay que resaltar es que ellos o sea, los proyectos, porque yo he conocido proyectos sumamente interesantes que le apuestan al desarrollo rural sostenible de manera importante. ¿Sí? O sea, son población sumamente creativa, o sea, tienen unos procesos productivos con una innovación sumamente fuerte, ¿sí? Eh, que si ellos estuvieran en, en el Congreso de la República habrían hecho cambios importantes, creo yo. Entonces, sí, este tema de la economía solidaria ha dado buenos frutos en el marco del posconflicto en Colombia. Te escucho, Marco Fidel. Gracias. Yo quisiera plantearte una cosa. Empecemos por el impacto de la economía social y en el posconflicto. Si tú lo vas a ver, efectivamente la implementación o la firma del acuerdo final, 5 años que se duró construir eso en La Habana, no solamente fue entre el Estado y la guerrilla, sino se asistieron diferentes sectores, por más que le hayan puesto tan lejos, asistieron varios sectores de la sociedad, incluso pues los campesinos y demás participaron en el punto uno, que es lo estratégico, que es efectivamente la reforma rural integral como la causa más profunda y más real del conflicto en Colombia. Entonces, se pasan 8 años, en marzo, en noviembre se cumple el noveno año de la firma, pero podemos decir que el octavo año de que empieza a asumirse realmente el proceso a la vida civil de las y los firmantes. Y tú haces el repaso tranquilamente en los territorios, hacia vuelo de pájaro, vas a ver que no hay un posconflicto. O sea, no hay posconflicto, o sea, no se puede vivir un posconflicto porque el conflicto no ha pasado. El Ujú, conflicto no era solamente los tiros, el conflicto es las razones de los tiros
que eran la injusticia social, el hambre, la miseria, el olvido, el abandono del Estado frente a los territorios de este país. Entonces, como no se cumplió desde el primer momento la implementación del acuerdo final, pues surgieron nuevos grupos o otros de los que habían firmado se retornaron. O Ujú. sea, tú ves al país encendido nuevamente y está encendido en las regiones donde tenía incidencia esta organización que firmó el acuerdo y dejó 13.500 armas por fuera de la dinámica militar. Y ese conflicto cada vez es peor. Entonces uno no puede estar ahorita hablando de que hay un posconflicto. Entonces el impacto de la economía solidaria en el posacuerdo, que es lo que Ujú. generó después del acuerdo. Lo pretencioso era que ese acuerdo posibilitara el posconflicto, pero no lo posibilitó porque los dos gobiernos últimos, el de Santos, el pedazo que le quedó a Santos, y este de Duque, pues lo que hizo fue hacer trizas, y hacer trizas era olvidar eso y perseguir a algunas personas, digamos, con cierta responsabilidades dentro de este proceso. Y este gobierno, hay que decirlo, no ha avanzado en lo que concierne al cumplimiento del acuerdo final, y por eso en este gobierno también ha crecido mucho el conflicto en aquellas regiones olvidadas. Uno lo que tiene que reconocer y valorar efectivamente es de que hay organizaciones de los firmantes que en medio de la adversidad, del dolor, la muerte, 500 asesinados llevan de firmantes en los territorios sin pena ni gloria. Es que no hay el primer detenido por el asesinato de un firmante. O sea, aquí le ponen a todos los nombres y todo, pero la gente de los firmantes los matan y no pasa nada, más allá del bochinche. La misma cooperación internacional, entre esos el Fondo Europeo para la Paz, pero las Naciones Unidas en sus informes anuales dijo que efectivamente el acuerdo final no lleva ni siquiera un 13% de su implementación y que este gobierno no avanzó más de 3%. Entonces uno dice, ¿cómo podemos hablar de un conflicto en esas realidades y en ese contexto tan lamentable? Y uno diría también, disculpe, también me extiendo un poquito, y lo hemos martillado en diferentes escenarios, cómo un gobierno va a hablar de paz total cuando su primer misión era cumplir el aspecto final de manera integral. La mejor forma de, de iniciar una nueva relación es ser ejemplarizante con la que tenía anteriormente. O sea, uno se va a encarretar con una compañera, una chica, cuando ve que esa chica ve que uno, la relación que tenía Uf, anteriormente era una relación de patadas, de uno tóxica. la golpeaba, etcétera, etcétera, uno no tiene ni una carta de presentación. Y sobre todo, yo me encarreto nuevamente y a la relación pasada la sigo denigrando. Eso no sirve para nada. Entonces, un acuerdo final, perdón, un marco de una paz total con unas organizaciones que no se involucraron, pero que además de eso, los que se habían involucrado se distanciaron y volvieron a las armas, era simplemente decir, bueno, primero cumplamos el acuerdo final para poner una carta de presentación de por qué vamos a continuar con ustedes, pero no continuemos con ustedes cuando el acuerdo final no ha sido cumplido en su integralidad. Pero aún así, y me agrada lo que vos diste, aún así, y yo te digo con esto porque he andado a algunos territorios y efectivamente he tomado el pulso así como tú lo hiciste allá en tu región. Efectivamente, son muchachos y muchachas, hombres y mujeres, con familias ya y todo, que están casados con la economía social y solidaria, Mm. hacen sus organizaciones, trabajan en sus proyectos productivos, saben que hay una desesperanza que los rodea, saben que hay una amenaza de muerte constante y permanente, saben que hay un abandono por parte del Estado, pero aún así tú lo sigues viendo permanentemente trabajando, y que si no ven resultados Comprometido. económicos, sí se potencia en unos escenarios de legalidad ese acumulado humano que tenían en otras épocas. Pero ese capital no logra llevar a la reflexión a los gobiernos para que asuman con ética y con responsabilidad la implementación del acuerdo final. El acuerdo final tiene sus días contados, o sea, estaba para implementarse en 4 gobiernos. O sea, después de Petro vienen otros 4 años y el que no lo implementó, listo, el acuerdo final Ya. pasa a la historia o a la prehistoria, y los muchachos de verdad y las muchachas no se les ha mejorado la calidad de vida, ni a ellos, ni a ellas, ni a las familias que han surgido en el marco de este posacuerdo. Gracias. Bueno, gracias, Marco Fidel. Tú eres experto en el tema. Yo, mm, yo me dedico más a la literatura en este campo, pero gracias por la acotación que haces y la claridad que haces en temas de posacuerdo y posconflicto. Claro, tienes mucha razón. Creo que muchos hemos sido sorprendidos no gratamente con este gobierno y el proceso que llevan
que llevan los excombatientes, ¿no? Esperábamos un poco más algunos de este gobierno y no se dio. Pero sí, digamos que yo resalto esos proyectos que muchos de ellos han implementado y que se han comprometido en temas de economía social y solidaria. Lo que tú dices es que uno encuentra en esas personas mal llamadas delincuentes, eh, muchos valores solidarios, ¿sí? Intrínsecos en ellos, o sea, muy de cooperación, muy de ayuda al otro, muy de solidaridad, ¿sí? Que uno no encuentra en los legales, digámoslo así. Pero gracias por la acotación que haces. A usted Entonces, gracias porque no es fácil interlocutar con una docencia así, de verdad que es la primera vez, digamos como en el cuarto periodo que llevo, eh, la primera vez que se te puede interlocutar así con tranquilidad y hay receptividad y hay intercambio de experiencias, eso es importante y de verdad la primera claro experiencia que que tengo sí. aquí en la universidad. Gracias. Gracias, Marco Fiel. ¿Tú en qué SEAD estás matriculado? Yo estoy en tecnología en gestión de empresas y organizaciones solidarias. ¿Y en qué municipio Porque estás? pues en varios estados, en Cauca, estado en la Guaviare, Arauca, Tolima, ¿Ahorita Huila. estás matriculado dónde? Aquí en Bogotá, estoy aquí en Bogotá, matriculado aquí. Me Estás matriculé aquí, matriculado en Bogotá. sí, señora. Pero Bueno, igualmente es salí, que estoy pensando en hacer un CIFAS territorial, Marco Fidel, en, acá en el territorio, ¿sí? En términos de empresas asociativas y el ejercicio de investigación que estamos haciendo nosotros. Y digamos que tu experiencia me sirve mucho para que seas, o sea, como los CIPAS territoriales los tienen que dinamizar los estudiantes, creo que te voy a proponer para que vengas a territorio, miramos cómo desde la tecnología asumimos los costos y vengas al territorio y tú dictes esta charla en términos de asociatividad. Después revisamos nosotros el objetivo de la charla, pero que seas tú como estudiante de la tecnología el que es la charla acá a la comunidad en Occidente de Boyacá, a la comunidad que está organizada ya en, en asociaciones de productores campesinos. Entonces, por ahí te voy a estar molestando, te voy a estar sí, señora, a escribiendo la orden. Sí, por señora, sí, Teams señora, y a me la agrada orden. mucho también tener la oportunidad y digamos que esa es la idea en estos espacios, no que solo yo hable y ustedes se queden callados, sino que ustedes debatan, porque hay muchas cosas que ustedes son expertos y yo no. Lo que yo te decía, yo en esto me dedico a la literatura, en lo que me dice la literatura, y tú me dices, no, yo qué soy, digamos, sé eh, fielmente lo que ha pasado con este tema, le digo que esto es así, así, así. Y yo no me pongo brava, yo digo, bien, muchas gracias por tus aportes. Y bueno, te voy a estar ahí escribiendo a ver cómo desarrollamos el CIPAS territorial con la Sí, comunidad. señora, con mucho gusto y además porque creo que la academia tiene que cumplir un papel en la transformación de la sociedad real y la única forma que la academia tenga un papel protagónico en la transformación de una sociedad es hacer de la academia un elemento para generar procesos, para generar dinámicas, para generar esta clase de conversaciones, para generar debates, Ujú. es decir, es que la academia tiene que salirse de los cuatro paredes o del enlace para conectarnos, sino que efectivamente tienes un acumulado, uno tiene un acumulado, hay otros compañeras que tienen sus acumulados, y la idea es que la academia articule todo eso para seguir potenciando el conocimiento, porque si no se avanza en el conocimiento, no solamente no es posible transformar la sociedad, sino no es posible conquistar la libertad. Sí, es así, digamos que en la UNAD y el nuevo modelo que nosotros estamos implementando, el señor rector ha enfatizado en esto, en que la educación se salga de las cuatro paredes, como tú dices, y llegue a territorio, ¿sí? Que lo que nosotros hacemos impacte en el territorio, ¿sí? Lo que ustedes saben como estudiantes también impacta en el territorio. Entonces, esos ejercicios de estas sesiones, que algunas las dinamizamos nosotros y algunas las dinamizan ustedes, impacten a la comunidad en la que nosotros estamos trabajando. Entonces,
pues finalmente para concluir la charla de hoy, estimados estudiantes, eh, vayan llevando todo lo negativo a positivo, vayan armando su árbol de objetivos, vayan identificando muy bien las actividades que ustedes van a realizar para cumplir esos objetivos específicos. Y el lunes nos veríamos entonces a las 4 de la tarde. Yo traigo un caso mío. Ustedes ya les sugiero que traigan sus anexos desarrollados y vamos trabajando así como lo hicimos hoy. En mi caso, en el caso puntual de cada uno de ustedes, espero tener mucha más audiencia en estos IPAs. Sé que no es fácil eh, acudir a estas actividades, pero vean lo bonito que es poder interactuar con ustedes y aprender de las experiencias de ustedes. Entonces, vayan mirando esas alternativas de solución, busquen caminos que no sean tan eh, locos, digámoslo así, que no sean tan difíciles de llegar, em, que, que no necesiten de mucho tiempo para darle solución a esa problemática que ustedes formularon, que no implique riesgos también en el caso del sitio donde vayan a desarrollar el proyecto. Tu compañero pues tiene más experiencia en este tema y hay territorios donde tú no puedes ingresar. Yo estuve este fin de semana en La Guajira y es una problemática que me dejó muy triste, muy, muy triste. Es una ausencia del Estado eh, evidente, pero también por el tema cultural que manejan las comunidades allí en la Alta Guajira, de no permitir eh, pues que permeen su cultura, pero, pero mucha necesidad del Estado en este territorio y pues territorios en los que uno no puede ingresar tan fácilmente. Entonces no vayan ustedes a pensar o a exponerse en territorios donde es difícil lograr pues llevar algunas soluciones. Entonces, estimados estudiantes, no los molesto más. Ya llevamos 1 hora y media en el desarrollo de nuestra web. El lunes nos vemos. Mañana les comparto esta grabación. Voy a mirar con cuántos terminé mi webconferencia. Bueno, se nos fue una. Alexandra se nos fue. Mónica, ¿y tú? Pero bueno, No, pero eh, está muy de, bueno, muy de- bien. Creo que tengo Mónica 30 podría haber estudiantes. escuchado. Sí, ¿30? tengo, tengo 30 estudiantes, pero son muy pocos los que me participan yo tengo amigas esperadas también, los que Ah, me sí, sí. participan, los, Bien, Ay, los qué que me bien, la buena hermosa. participan. compañía. Es muy La cansona. buena compañía. Quien no tiene una Sí, mascota no tiene vida. tengo dos Cierto. antes, pero ella es más intensa. Sí. Entonces, bueno, les agradezco la asistencia. Hagan sus aportes en el foro para poderles hacer la retroalimentación antes del lunes y espero que el lunes puedan llegar con sus anexos pues en un porcentaje 80%, 90% ya desarrollado para poder em, hacer el ejercicio y que les quede mucho más pues definido la solución de la problemática. Traigan también, por favor, la primera parte del, del, del ejercicio, porque así como lo hicimos ahorita, pueden surgir cambios de título, que no pasa nada, y así, digamos, les queda un poco más específico el desarrollo de sus proyectos. Entonces, los dejo descansar por el día de hoy. Espero que Muchas tengan una gracias. bonita noche y nos ¿Nos podías encontramos compartir? el ¿Nos próximo podías, lunes. nos podías, por favor, ahí compartir las diapositivas? Es que Ay, están muy sí, buenas. ¿Sí? ya se las paso acá espérate, las paso acá, espérate, cierro y las paso de una vez acá por el chat, se las comparto. Muchas gracias. Y, y mañana en el foro. Y a ustedes dos les llega ahorita la grabación de la reunión. A sus Muchas gracias. compañeros sí, hasta mañana en el foro. Entonces espérenme ahí, ya les comparto, por favor, me, me dicen cuando les llegue
la presentación. No me deja. Voy a ver si la puedo arrastrar desde acá. Mm, No me deja compartirles la presentación. ¿Por qué? A ver, acá. Mm. No, voy a cerrar la reunión y ya se los comparto al chat porque no me deja desde acá, no sé por qué. Bueno, sí, No señora. sé. Listo. Y si no, mañana igual en el foro les comparto la grabación y la presentación. ¿Listo? Ah, vale, listo. Sí, señora. Bueno, Ok, que listo. estén muy Sí, bien. sí, Cualquier tranquila. cosa me escriben por Teams. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, muchas Bueno, que gracias. estén muy bien. Buena Chao, tarde, que esté feliz bien. noche. Muchas Descanse. gracias. Gracias, Mónica, que estés Gracias. bien. Gracias. Permiso. Igualmente, buena noche.